Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Claudio Cardoso, vivo en Argentina y junto a mi familia servimos a Dios en nuestra iglesia local en la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Te invito en esta mañana a que leamos juntos en el Evangelio de Jesús según Juan, el capítulo 13, versículos 1 al 11. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que había ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién la iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Es importante recordar que los evangelios no son biografías de Jesús, aunque mencionan hechos de la vida de Jesús. Juan, en el evangelio que escribe, resalta eventos de la vida de Jesús que dan evidencia de su persona. ¿Quién es él? ¿Quién era Jesús? Juan, inspirado por Dios, pretende dejar en claro a sus lectores que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, a fin de que creyendo en Él, en quien era Cristo realmente, sus lectores tengan vida eterna, como lo especifica Juan mismo en el capítulo 20, versículo 30 y 31, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fue tan importante en aquella época este concepto de quién era Jesús y la importancia de relatar sus hechos para que puedan creer en él, que según cuentan algunos historiadores, que el símbolo del pescado que hasta hoy identifica al cristianismo comúnmente, se debe a que en aquel idioma las letras de la palabra pez eran usadas como las iniciales de la expresión Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, lo cual era la declaración de fe, el resumen de lo que en ese tiempo creían los seguidores de Jesús. Es por eso que los sucesos escritos por Juan tienen un objetivo claro: mostrar evidencias de que Jesús es quien dijo ser. Del capítulo 13 al 17, Juan escribe enseñanzas de Jesús que evidencian esto. Debido a que religiones paganas en ese tiempo intentaban mezclarse con el cristianismo, como por ejemplo lo era el gnosticismo, transmitían la idea de que un Dios real y verdadero no podía tener el tipo de acciones, actitudes y relaciones que Jesús tenía con las personas. Por eso muchos cuestionaban la divinidad de Jesús. Ya que en la antigüedad, por ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 11, estaba este concepto en las religiones, donde los religiosos creían que un Dios real no podía hacer morada con personas de carne y hueso. No creían que el Dios verdadero, creador y sustentador del universo, podía tener una relación personal con la humanidad. Es por eso que muchas de las formas y las cosas que Jesús hacía, estos gnósticos lo usaban para cuestionar lo que realmente era Jesús. Por eso que en este capítulo Juan va a relatar algo que hizo, pero le va a agregar claros matices que muestran que Jesús era el Hijo de Dios, Dios mismo. Ahora, en el pasaje de hoy vemos que Jesús es Dios y es un Dios muy distinto a lo que las personas pueden imaginar del Dios creador y sustentador del universo. Juan nos muestra en la persona de Jesús a un Dios cercano al ser humano y que no deja de ser Dios por eso.
En los versículos de hoy vemos a un Jesús totalmente Dios y totalmente capaz de amar como nadie a los suyos. En el versículo 1 dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta lo sumo. Juan muestra un Jesús tan Dios que tenía plena autoridad, que procedía del Padre y que se dirigía hacia Dios Padre mismo. En el versículo 3 lo dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Este Jesús que enseñó verdades divinas en ese mismo relato de hoy. Versículo 8 al 10, cuando explica a Pedro por qué es necesario que Jesús, el Dios del universo, le lave sus pies para poder tener parte con él. Símbolo de la limpieza, de la comunión. Un Jesús tan Dios y tan humano a la vez, que se identifica con los quehaceres de un esclavo para que sus discípulos puedan conocerlo, entenderlo, imitarlo en su sentir y proceder. Por eso Pedro se escandaliza y le dice, no me vas a lavar los pies jamás. Porque le costaba aceptar el concepto de que el Hijo de Dios, el Dios verdadero, haga trabajo de un esclavo. Pero Jesús ahí en el versículo 5 le dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan, a través de este relato de la vida de Jesús, nos muestra un Dios tan cercano al ser humano, que siendo totalmente Dios y a la vez totalmente humano, podemos imitarlo. Esto es totalmente contrario al concepto de Dios que cualquier religión o creencia falsa tiene o promueve. Solo el Dios verdadero es tan grande y tan maravillosamente divino, y a su vez tan cercano al ser humano que podemos imitarle. Un Dios tan maravilloso que teniendo todo el poder y la autoridad en sus manos, tomó una toalla, lavó los pies de los discípulos, haciendo un trabajo de un esclavo que ninguno de los discípulos quiso o estaba dispuesto a hacer. Ahora, manera de aplicación al meditar en estas verdades. Los seguidores de Jesús debemos reflejar lo que Él es. Y esto es posible debido a que somos humanos, pero tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, si el Dios del universo hizo tareas de siervo teniendo la misma posición de liderazgo, la máxima posición de liderazgo, ¿cuánto más nosotros? Medita en esto. ¿En qué puede ayudar en tu casa esta semana, cada día sin que te lo pidan? ¿Crees que estás para cosas más grandes que hacer el trabajo que nadie quiere hacer? En tu trabajo quizás, ¿qué puedes hacer extra y con amor sirviendo a los demás? Si eres jefe, ¿qué puedes hacer de más por tus empleados? Solo así nos diferenciaremos de seguidores de dioses falsos. ¿Cómo es el Dios a quien seguís y decís amar? Cada uno vamos a vivir nuestra vida cristiana de acuerdo a la imagen o a la idea que tengamos de Dios. Muchos que se alejan de Dios o se desaniman con Dios, generalmente es porque sus corazones ven una imagen distorsionada del verdadero Dios. Ven un Dios solo soberano que tiene el poder, pero por alguna razón no hizo lo que ellos esperaban que hiciera. Un Dios distante del cual se olvida que sufrió lo que nosotros sufrimos y prometió estar con nosotros siempre. ¿Sabes? Aún yo cuando me desanimo generalmente es porque perdí de vista quién es Dios, su grandeza, su autoridad, su poder, y a la vez perdí de vista cómo Él me trata y que mi mayor propósito y deleite debe ser imitarle, servirle, seguirle. Para finalizar, recordá que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con el Señor. Te animo a que sigas profundizando y escribiendo tus propias aplicaciones personales de este pasaje. Hasta pronto, que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.